Hola, mi nombre es Noelia Barral Grijera y te propongo un recorrido por el laberinto de lo real, desde historias de la vida a la gran historia. Debates y polémicas, argumentos para estar mejor, revelaciones de lo inexplicable. Todo esto cabe en No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Algunas veces me despierto y me pregunto a dónde estoy. Porque todo parece tan perfecto, tan irreal. ¿Qué hacía aquí, Betty Boo? Me convocó Rinaldi para escribir sobre el caso Chazarreta. ¿Te molesta que te diga Betty Boo? No es el sobrenombre, es cómo llegó a mí. Para la justicia y la policía, su causa está cerrada, señora. Yo no estoy loca. Y a mi hija la mataron. Bueno, ¿por dónde quiere empezar? Empecemos por el principio. Escribir, siempre escribir. Con el don también viene un látigo, decía Truman Capote. Y Claudia Piñeiro lo ha ejercido con disciplina desde la primera vez que se animó a mandar un original a un concurso literario. Hoy es una de las figuras más convocantes de la literatura argentina y, como suele pasar en estos casos, se justifica reunir sus piezas periodísticas en un solo libro. Escribir un silencio incluye, en más de 400 páginas, textos publicados anteriormente en medios masivos y revistas literarias como La mujer de mi vida. Los temas: la vida, la escritura, la lectura, la condición de mujer, las noticias policiales y hasta el COVID-19. Para saborear de a poco, como esa caja de alfajores que escondemos en la heladera. Bienvenida, Claudia Piñeiro, es un placer para mí estar hoy charlando con vos. Muchas gracias, Noelia, para mí también. Disclaimer para la audiencia, sos mi amiga, sí. Así que cualquier halago, sáquenle un poquito porque la amistad impone eso. Hay una afectividad extra en todo eso. Bueno, Escribir un silencio es un libro hermoso, hermoso de recorrer. Son textos que en algunos casos probablemente quienes nos están escuchando, a mí me pasó, ya hayan leído, pero leerlos todos juntos es muy lindo. Y es un libro que, me parece, habla del respeto de la palabra, el respeto que vos le tenés a la palabra, al punto de que en un momento de tu vida no podías ni hablar. De hecho, el libro arranca contando ese episodio, lo notaste muy jovencita. ¿Siempre tuviste esa relación de tanto respeto con la palabra? Sí, está buena esa palabra que decís de respeto, ¿no? Yo lo que te sentía era como que sabía la importancia que tenía decir una palabra y no decir otra, ¿no? Y lo que uno provocaba con las palabras. Y me daba siempre la sensación como que alrededor mío no todo el mundo era tan consciente de eso, ¿no? Sin embargo, sí de los efectos, porque vos decías algo y a lo mejor te decían, ay, pero ¿por qué dijiste eso, no? ¿Por qué lo dijiste de tal manera? ¿O por qué lo dijiste en ese lugar? Entonces sí hay sobre las consecuencias, pero eso tiene un origen, ¿no? Que es el uso de la palabra y usarlo adecuadamente, políticamente, para provocar cambios o para lo que sea, que desde muy temprano me llevaba a la reflexión, ¿no? Bueno, contás un episodio que imaginarlo es medio una locura, de tu primer proceso terapéutico con un analista, en la que ibas y no hablabas, no decías nada. Sí, vos sabés que ese texto me lo habían pedido para La mujer de mi vida, que justamente era una revista literaria, como vos dijiste en la introducción, que tenía mucho de psicoanálisis también. Y tenía una sección que se llamaba Te cuento mi análisis. Entonces ahí donde te cuento mi análisis es donde contaba esto de que yo durante mucho tiempo iba y no hablaba. Y justamente también el silencio, así como está la palabra, está el silencio en todos estos textos y cuánto influye el silencio y qué significa el silencio. Entonces, evidentemente, del otro lado, por suerte, tenía una analista copada que se aguantó esos silencios y trabajó esos silencios y en un momento pude yo encontrar las palabras para contar esos silencios, que fueron palabras escritas al principio, ¿no? Porque como cuento ahí, yo llevaba textos escritos y los leía, pero no podía decir. Claro. No, yo me acuerdo que estaba como con la boca cerrada, viste, así como apretada, decía yo no voy a hablar. Y pude hablar a partir de que escribía lo que tenía que decir, ¿no? Pensándolo mucho, claro, sí. Claro. Bueno, de hecho, el libro se llama Escribir un silencio, está dedicado a los silencios que tu padre no pudo escribir. En ese primer texto hablas de silencios que son dolores. ¿Qué pasaba con esos primeros silencios?
Bueno, yo tengo todavía silencios de la infancia que no he escrito, así Mira. que también hay algunos silencios todavía por escribir o que nunca serán escritos, pero sí escribí muchas cosas. Pero la sensación es que mi papá muchas veces nos castigaba con el silencio también, pero yo lo interpretaba así, que él nos castigaba con el silencio porque durante un tiempo no nos hablaba, porque se enojaba a lo mejor con mi mamá, pero no nos hablaba ninguno. Hoy, con toda la evocación que uno puede hacer y entender y demás, pienso que a lo mejor no era un enojo con nosotros, sino que realmente no podía hablar, Claro. ¿no? Eran silencios a los que no le podía poner palabras. Claro. Pero yo, cuando era chica, lo vivía como algo, como un castigo, ¿no? ¿Y cuándo se le va a pasar? ¿Y cuándo se le va a pasar? Qué interesante. En un texto que escribiste hace más de 10 años, en 2014, sobre las redes sociales, decís que el gran talón de Aquiles de las redes, estas formas de comunicación es el anonimato. Yo pienso de alguna manera es no hacerse dueño de sus palabras, que hay personas que no se hacen dueñas de sus palabras. Es muy llamativo cómo ese texto sigue teniendo tanta actualidad, incluso con la deriva que adquirieron las redes a esta altura. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Bueno, primero sobre el texto me pasó que cuando lo fui a leer dije, este va a estar muy desactualizado, no va a andar para la colección de artículos porque me parecía que había pasado tanto tiempo que justo... Y sin embargo rescataba ese texto, a lo mejor con palabras de hace 10 años, a lo mejor con ejemplos de hace 10 años, algo que sigue pasando que vos no tenés la persona del otro lado, ¿no? Está el anonimato, no se hace cargo esa persona de lo que dice, pero también vos le estás hablando a alguien que no es una persona. Entonces cuando se desdibujan esas cuestiones es donde me parece que la red me hace más ruido, ¿no? ¿Y cómo me llevo? Ese es el tema. Me pasa permanentemente que trato de ver si hay una persona del otro lado. Si hay una persona del otro lado y hay una agresión de esa persona, hasta he intentado por privado decirle, ¿te parece que nos juntemos en la esquina y me lo decís en la cara? Porque incluso esto, que puede parecer una provocación, implica, sos una persona, soy una persona, decime esto. Nunca me contestaron, nunca me dijeron, sí, nos encontramos en la esquina. Pero siempre intento ver si hay una persona, ¿no? Incluso cuando hay insultos, ¿no? Si es simplemente alguien que está puesto ahí como una función, ¿no? Y que hoy tuitea con un nombre y mañana con otro, o si hay una persona que de verdad está enojado con vos y por algo te está diciendo eso. Me parece que es la peor consecuencia de las redes, la despersonalización del otro, ¿no? Sí, porque implica también agredir casi sin consecuencias. ¿Te parece que no hay otro Claro. a quien dañar? Y hay quienes desde un lugar bueno quizás te dicen, pero no le hagas caso, no importa lo que te digan, si total... ¿Quiénes son? Son trolls o no sé qué. Claro. Y sin embargo, a vos te duele igual que te digan barbaridades. ¿Por qué no? ¿Por qué no te debería doler, no? Obviamente, bueno, claro, y además el episodio que contás en el texto en el que alguien incluyó en Wikipedia tu fecha futura de muerte, Sí, cállate que ayer me llama una amiga y me dice, en Wikipedia ahora dice que en el 2019 pensaste en suicidarte y te salvó la literatura. Le digo, falsas las dos cosas, no pensé en suicidarme, pero mucho menos que me iba a salvar la literatura. O sea, me pareció todo tan insólito. Como no tenía referencia era fácil de sacar. Claro. Pero te quiero decir, ¿de dónde habrá sacado esa persona que en el 2019... Andá a saber, el que lo puso, porque ni siquiera parece que está puesto por maldad, por desinformación. Claro, alguien creyó Pero que me era un causó más dato. gracia que me haya salvado la literatura al intento de suicidio. Bueno, el libro propone un recorrido muy interesante respecto de la importancia de la palabra. Lo decías hace un ratito, también de la palabra pública. De hecho, termina con discursos en los que tu palabra adquiere toda su dimensión política, porque es cierto que en tus libros de ficción también la palabra tiene un peso político, pero en tus discursos en el Congreso por la legalización del acceso al aborto en la Argentina, en la apertura de la Feria del Libro, adquiere tu palabra toda su dimensión política. Y volviendo a releer aquel discurso de apertura en la Feria del Libro, me pareció muy interesante esa exhortación a construir lectores que hiciste, y pensaba cuánto de lo que nos pasa en el debate público, incluso en el debate democrático, con los 40 años de la democracia, tiene que ver con esa en cómo hemos perdido esa dimensión tan rica y tan compleja de la palabra, que un poco se fue diluyendo también a partir del uso de las redes sociales.
Sí, yo no tengo dudas de que mucho de lo que nos pasa tiene que ver con una preparación de menor calidad, por decirlo, para el discurso público. Y el discurso público vos lo preparás en función a tu educación en el colegio y demás, pero también a las lecturas que haces. Vos, para poder argumentar también tenés que tener esa educación ampliada por otros horizontes, por otras miradas, por otros puntos de vista, por otros mundos posibles, ¿no? Y en la medida que todo eso se achica, el discurso y la discusión pública también se achica, ¿no? Es casi como es como casi matemático, ¿no? Obviamente, si se lee menos, habrá menos capacidad para abordar determinados temas con criterio propio, porque el tema es el criterio propio, ¿no? Si a vos te dan un discurso para decir determinada cosa, dirás eso. Pero si vos podés ver muchos otros puntos de vista, muchas otras situaciones, podés sacar analogías, diferencias, comparaciones, eso te amplía tu cabeza y te permite decir, con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo, aunque me lo diga el mismo político al que yo quiero, ¿no? Claro. O al que no quiero. Con esto estoy de acuerdo y con esto no estoy de acuerdo. Los años que van entre 1976 y 1983 son los años de la última dictadura militar en Argentina. En ese tiempo, quienes se dedicaban a la literatura infantil y juvenil, como tantos otros ciudadanos y ciudadanas, fueron perseguidos y censurados. Sin mencionar, por supuesto, los tantos que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos. Palabra que significa, lisa y llanamente, hoy lo sabemos, asesinados. Con respecto a muchos de los autores de literatura infantil y juvenil, la dictadura militar consideró que el lenguaje utilizado, sus historias o los personajes representan algún asunto de riesgo o incluso que eran subversivos. Sus textos fueron marcados como peligrosos. Yo siempre fui muy discutidora y nunca le tuve mucho miedo a decir algo que me podía perjudicar. Quiero decir, en los trabajos, si había que quejarse, yo me podía quejar, aunque quizás no era la más perjudicada. En el colegio, si había que quejarse algo, yo me podía quejar, aunque quizás no era la que tenía los problemas en el colegio. Cuando pasé a la esfera pública, empezaron a aparecer temas en los cuales a mí me parecía importante participar. Quiero decir, todos los temas en los que yo participé eran temas que siempre me preocuparon. Claro. Y creo que mi literatura está de otro modo. Como decís vos, en la literatura no está puesto como militancia, sino que está dentro de lo que le pasa a los personajes. El aborto está desde mi primera novela, la violencia de género, la situación de las mujeres, la maternidad. Hay muchos temas que están ahí. Incluso el tema que tiene que ver con la dictadura militar en Un comunista en calzoncillos, ¿no es cierto? Pero había algunos de esos temas que no necesariamente estaban en el debate público y que yo no sentía que tenía que ponerme a hablar del aborto cuando escribí Tuya o cuando escribí Elena Sabe, porque no era una discusión pública. Si alguien me preguntaba, le decía lo que opinaba, pero no era una discusión pública. Ahora, cuando en el 2018 se habilita la discusión pública, entonces ya sí te sentís que, bueno, ¿y por qué? Yo tengo que decir una palabra, porque además no decir una palabra también tiene un efecto político. No hablar de determinado tema también tiene un efecto político. Y también está la responsabilidad de poder ocupar un lugar que a lo mejor otras mujeres no podían ocupar o otros ciudadanos cuando son otros temas. Pero quiero decir, si yo tengo un micrófono delante y toda la sociedad está discutiendo un tema que a mí me interesa mucho, como es, por ejemplo, la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o como cuando fue liberar a determinados genocidas con una ley de 2x1, si justo en ese momento yo tengo un micrófono delante y no digo nada, o como cuando tuve que abrir la Feria de Rosario y se estaban quemando las islas, si me pongo a hablar de otra cosa, también estoy diciendo algo. Claro. Porque hay una responsabilidad del uso de la palabra en la esfera pública, ¿no? Si yo escribo una novela, no siento que esté esa responsabilidad. Yo puedo escribir la novela que quiera, del tema que quiera, la historia que quiera. Ahora, si a mí me dan un micrófono para hablarle a la sociedad y yo lo uso para hablar de otras cosas cuando hay algo que es mucho más urgente, yo me siento incómoda. No digo que todos tengan que pensar lo mismo, no digo que todos los escritores tengan que pensar lo mismo. A mí me hace sentir incómoda y me interesa aprovechar ese espacio para poder decir quizás cosas que muchos otros o otras están pensando y que no tienen esa posibilidad, ¿no? ¿Cómo fue el recorrido para elegir los textos que terminaron conformando Escribir un silencio? ¿Quedó mucho afuera?
Quedó afuera, sí, y fue un trabajo conjunto con Julieta Obedman, que es mi editora y que es la que me propuso hacer un libro con todos estos textos. Yo durante mucho tiempo, primero que no los había vuelto a leer muchos de ellos, y con respecto a los discursos, que en distintas oportunidades me habían dicho, ¿por qué no hacemos un libro con tus discursos? En ese momento que estaban muy pegados a la acción política, ¿no? Que era la ley de interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, me parecía especulativo, me parecía que esos textos estaban libres y siguen estando libres en internet, vos los podés buscar, y que hacer un libro que parece, bueno, alguien tiene que ir y comprar un libro, me parecía que no era adecuado. Estaban ahí para que los leyera el que quisiera. Ahora ya pasó tiempo, quizás no los encontrás porque algunos se bajaron, quizás a alguien le interesa tenerlo en papel. Entonces ya me parece que sí hay un tiempo suficiente desde esa acción política como para decir, bueno, los reunimos en este libro. Y con respecto a los otros textos, fue un recorrido por mails incluso, porque yo tenía cosas guardadas y cosas que decía, yo le mandé un texto a tal, en tal tiempo, a ver, y buscaba en los mails a ver si estaban, ¿no? Esa es algo que me preguntaba mientras leía. ¿Te tomaste el trabajo? O sea, ¿en algún momento dijiste, yo voy a publicar todo esto, entonces lo voy guardando todo junto? No. Yo algunos tenía, ya en el último tiempo soy un poco más organizada y tenía, pero había algunos, y algunos se perdieron. Yo me acuerdo que escribí cosas que no las pude encontrar, pero muchos los encontraba o en la publicación donde aparecieron, si las siguen teniendo online, o en el mail de la persona que me lo pidió, ¿viste? Claro. Que vos se lo mandás como adjunto y ahí, apareció. Y lo que hice una vez que aparecieron todos esos textos es elegir cuáles sí, cuáles no. Y hubo dos criterios. Por un lado, el criterio de que sigan conversando con el presente, ¿no? Que sean textos que, aunque tengan un anclaje histórico en otro momento, sigan conversando con el presente. Por ejemplo, hay un texto que yo tengo sobre un viaje mío a Chile, no sé si vos te acordás, que dice que salía a la calle y que eran las manifestaciones, cuando empezaban las manifestaciones, que eran muy alegres, que había mucha gente bailando y no sé qué, que ahí vi por primera vez a Camila Vallejos, y que para mí fue un día así como de fiesta, hasta que aparecieron los carabineros con los chorros de agua y los gases lacrimógenos, y nunca en mi vida yo había sentido gases lacrimógenos de esa intensidad, que tuve que terminar ayudada por alguna gente a entrar a un edificio de Telefónica donde me dieron agua para los ojos, bueno, todas esas cosas que pasan con los gases lacrimógenos. Pero digo, bueno, uno puede decir, bueno, esto ya pasó, Camila Vallejas ya, digamos, es una funcionaria del gobierno de Boric, estos eran los principios de la marcha. Sin embargo, hay mucho en esa marcha que se cuenta que le sigue hablando al presente, ¿no? Absolutamente. Entonces, cuando hablaban con el presente, sí. Había otros que eran demasiado coyunturales, porque muchos de estos textos me los pedían de algún diario, de alguna publicación que pasó algo y te piden un texto relacionado con eso, y si era muy anclado con algo que no le sigue hablando al presente, no, eso sí, no. Y después también dejé afuera muchos textos que tienen que ver con el feminismo, porque hay textos del feminismo y hay textos del aborto, pero yo te escribí tanto sobre eso que si ponía todo, terminaba el libro yéndose muy para ese lado. Claro. Entonces dije, bueno, a lo mejor algún día escribo un libro, o armamos un libro solo con estos textos, porque era demasiado. Hay textos sobre el tema, pero no quería que desequilibrara los otros asuntos de los que estamos hablando en el libro, ¿no? Bueno, de hecho, hay un pasaje de tu discurso de apertura de la Feria del Libro en el que haces mención a la pregunta constante de qué se siente ser mujer y abrir la Feria del Libro, qué se siente ser mujer y hacer tal cosa, qué se siente ser mujer y hacer tal otra. Y lo pensaba en tu lugar en la literatura argentina, en la literatura latinoamericana, en la discusión pública en la Argentina, y creo que ya estamos un pasito. No sé si te sigue pasando que te pregunten qué se siente ser mujer y capaz sí, y yo creo que estamos un poquito más evolucionados. Acá menos, porque yo creo que aparte saben qué le contestaría. Entonces, ¿viste? Como que dice, no, esto no le preguntamos. No. Pero en otros lugares todavía me pasa, ¿sabes? Mira. ¿No? O sea, por ejemplo, ir a España, me imagino. En España, en Santo Domingo, cuando estuve ahora también, ¿no? Por ejemplo, que te pregunten, ¿y tenés hijos? Estás hablando de un libro como El tiempo de las moscas, donde se habla de la maternidad y se cuestiona cosas de la maternidad, y que en el medio de la pregunta te digan, ¿pero vos tenés hijos? ¿No? Y vos decís, wow. Incluso le dije en la misma entrevista al periodista, perdóname, si yo fuera un varón escribiendo sobre temas que tienen que ver con ¿me preguntarías si tengo hijos? ¿Le preguntaste a algún varón alguna vez si tiene hijos? Me pidió súper disculpas porque ni siquiera era una mala intención. Es como una muletilla que tenés cargada y que
que te cuesta sacar de encima, ¿no? El pibe, el periodista, no sabía ya cómo desvivirse para pedirme disculpas. No era para tanto, pero sí yo tengo que marcarlo. Si vos me decís eso, yo lamentablemente te lo tengo que marcar, Sí, ¿no? sí. O, por ejemplo, bueno, en Santo Domingo también esta cosa de, qué raro, a vos se te ve tan normal y escribís de temas tan truculentos. ¿Cómo haces para parecer así y después escribir lo otro? ¿No? ¿Qué debería Y también hacer? le pregunté si a un varón le preguntan eso, porque un tipo, no sé, yo no creo que a Stephen King le digan, qué raro, vos escribiendo de cosas tan terribles, ¿no? O sea, tenés una vida normal. Se te ve blanquito. ¿No? Sí. Entonces, bueno, sí, sigue existiendo. Yo lo que creo que estamos entrenando muy bien a mucha gente al respecto. No, creo que mucha gente, hombres y mujeres, ¿no? Ya saben que no corresponde y demás, pero también es algo tan atávico, Claro. tan, viste, metido, que por momentos se filtra, incluso en personas que son aliadas y que piensan bien todos estos temas, se te filtra, Sigue ¿no? apareciendo. Bueno, y de la misma manera vos contás cuando hablas del éxito de La vida de los jueves, que a partir de ese momento te empezó a pasar que te empiezan a llamar para opinar de cualquier cosa, para preguntarte sobre cualquier cosa al día de hoy. Sí, sí. Yo a veces pienso, ¿será porque yo soy fácil de encontrar y entonces me preguntan cualquier cosa a mí? Porque también es eso, ¿viste? Pero sí, con el tema de los country fue muy marcado porque cada vez que después de mi libro y del crimen de María Marta García Benzún se empezaba a aparecer, bueno, el de Nora Dalmazo y otros episodios de robos o cosas, yo ya cuando sonaba el teléfono a las 7 de la mañana en mi casa yo decía, pasó algo en un country y me están llamando. Y era así, había pasado algo. Ahora ya no, ya es como que en ese momento era como un mundo que estaba muy oculto, Claro. ¿no? Muy del secreto. Solamente sabían los que estaban adentro. Y se corrió el velo, se empezó a mirar y al principio éramos pocos los que podíamos hablar de eso y ya ahora me da la sensación de que cualquiera puede hablar de esas cuestiones, ¿no? Me pruebo una camisa talle 42. Es chica. El botón que cae en medio de los pechos tira. Parece que va a reventar. Semidesnuda, abro apenas la puerta y busco una vendedora para que me alcance un talle más grande. Una mujer que sale de otro probador me mira y me dice, perdóname, yo te conozco. ¿Vos no escribiste Las viudas de los jueves? Digo sí. Intento una sonrisa y trato de meterme otra vez en el probador. La mujer me detiene. Me habla de la novela, de quién se la regaló, de cuánto tiempo le llevó leerla y yo la escucho, en Bombachi Corpiño, tratando de taparme la barriga con la camisa talle 42. Llama la atención que nunca te hayas dedicado, a mí me llamó la atención leyéndolo, conociéndote, que nunca te hayas dedicado como sistemáticamente al periodismo, o trabajado en una redacción. Hoy estás en un programa de radio, hace muchos años, el programa de María O'Donnell. ¿Nunca te tiró ese...? Es que yo soy súper respetuosa de la profesión del periodista. Vos sabés que estoy escribiendo una novela nueva y justo estaba escribiendo algo como... Muchas veces escribo como que yo soy periodista, ¿no? Y me pongo a pensar qué pensarán los periodistas de esto que estoy poniendo, ¿no? Y citaba a Walsh, a Timerman, a Susana Biao, ¿no? Mujeres también, Magdalena Ruiz Guillazú. Y entonces me da la sensación como que ser periodista es algo muy importante. Yo no soy periodista. Entonces, tengo la suerte que María O'Donnell hace mucho tiempo me invitó a su programa de radio y puedo hablar de los libros que me gustan, de las películas que me gustan, del teatro que me gusta, pero soy consciente de que ser periodista es otra cosa. Y también cuando escribo artículos, también son artículos donde prima mucho más como yo miro el mundo que una investigación periodística. Entonces, arrogarme títulos que no tengo me hace sentir incómoda. Después veo algunos que se dicen periodistas que tienen menos títulos y digo, bueno, tampoco. Pero bueno, es otro tema. Podría decirme Podría un poco. decir. Pero quiero decir, me parece que una cosa es escribir un artículo y otra cosa es ser periodista. Y entonces si yo me quisiera dedicar al periodismo, tendría que estudiar, tendría que saber cosas que no sé. Igual haces mucha investigación para tus libros. Para todos, sí. He presenciado alguna que otra, investigando hasta el detalle de qué motor tiene una moto específica para... Sí. O hay otro que, por ejemplo, tuve que averiguar cuándo empezaron las ventanas de los autos a tener, ¿no? Un botón, a ser Sí, eléctrica. sí. Pero después lo que pasa, que viene un lector y te dice, che, ahora con catedrales me dice, che, pero ¿dónde enchufó la amoladora? ¿No? Hay una amoladora con la que se despedaza un cadáver. Y yo había averiguado que
a batería y que en algunas partes del mundo ya había para ese año, pero es una pregunta lógica, Claro. ¿entendés? Entonces yo tengo que tener una respuesta conmigo misma, porque si me viene y me pregunta eso me siento, wow, mirá, me equivoqué. Me engancho. Hay Claro. un montón de escritores que no le dan tanta importancia a la verosimilitud de esos datos y los libros funcionan igual y a nadie le importa y son libros extraordinarios. Yo creo que tiene que ver con mi obsesión también, ¿no? Con esa obsesión propia por... obsesión, sí, sí. sí, está bien, por respetar la Pero en ese verosimilitud. punto tengo algo de periodista quizás, ¿no? ¿Viste? Sí, de chequear la fuente, de ver dónde se sacan las cosas. Viste que sí. Existe, bueno, vos en escribir un silencio, bueno, recién de hecho lo hablábamos de tu palabra política, de tu, sobre todo de cómo tu palabra influyó muchísimo en el escenario feminista en la Argentina. ¿Vos te sentís representada por las escritoras más jóvenes que están surgiendo en la Argentina? Sí, yo me siento, a mí me interesa mucho el camino que ellas hacen y estoy permanentemente atenta a lo que hacen, pero sobre todo a lo que escriben. O sea, a mí me parece insólito cuando un escritor o una escritora dice yo ya no leo lo nuevo que sale, yo solo leo los clásicos. A mí me súper interesa lo que están escribiendo las nuevas generaciones y generaciones no tan lejanas a mí, porque digamos Mariana Enríquez, Samantha Gil, por Claro. supuesto son mucho más jóvenes que yo, pero tampoco son las nuevas, ya No hay acaban de- otras, claro, ¿no? claro. Y me interesa todo, me interesa saber por dónde pasan los intereses de los lectores, de los escritores, de las personas que miran hoy el mundo, ¿no? Pero sí, yo me siento parte además, me siento parte de un grupo de escritoras porque me parece que rompimos algo que tiene que ver con la individualidad del escritor, ¿no? Como que durante mucho tiempo el escritor, sobre todo varón, era el escritor, ¿no? Y podías estar con algunos amigos que eran también los escritores, ¿no? Así como personajes muy ellos mismos, ¿no? Sí. Individuales. Y me parece que, por supuesto, todas las escritoras hoy son absolutamente diferentes. Mariana Enríquez no escribe como Samantha Schweblin, ni Samantha Schweblin no escribe como Brenda Navarro, ni como Gabriela Cabezón Cámara, ni como Costa Magna, pero todas nos sabemos partes de algo, por decírtelo, ¿no? No en cuanto a la literatura que escribimos, pero sí en cuanto a otras cuestiones que tienen que ver con ponerte contenta porque la otra ganó un concurso, estar contenta porque llegó a un lugar donde no había llegado antes ninguna otra mujer, porque eso sabés que abre caminos y que Claro. atrás de esas personas que están abriendo caminos vienen otras, ¿no? Qué importante eso de hacer comunidad también, ¿no? Eso es la palabra, Sí. ¿no? Como que se armó comunidad. Y eso en la literatura es bastante difícil porque es una tarea muy individualista. Claro. ¿Cómo funcionan estos textos de no ficción? ¿Todos te los pidieron? ¿Vos algunos fuiste a ofrecerlos de motu propio? ¿Alguna vez te rechazaron alguno? Mira, todos me los pidieron, pero no es que me los pidieron con un tema específico, muchos de ellos. Claro. Muchos de ellos, por ejemplo, hay toda una serie que son la raqueta que usaba mi papá para jugar al tenis, la gorra de baño. Todos esos tenían que ver con un pedido de Matilde Sánchez para una sección de Clarín que era sobre objetos. Vos tenías que pensar en objetos y escribir un texto sobre objetos. Yo es que gusto escribí sobre objetos que tenían que ver con mi infancia y con la evocación de mi infancia. Entonces está el motor de ella pidiéndome esos textos, pero después no es que había libertad de Claro. qué era lo que podía escribir. ¿El de Marita Verón te lo piden también o fue de motu propio? Porque parece como si a vos te hubiera cautivado esa frase de Susana Trimarco. Acá yo chiquitita Es voy a tremenda seguir esa peleando frase. por mi hija. Tremenda. Pero yo creo que fue por algo que en ese momento pasó en el juicio, Claro. alguna instancia que se modificó y me lo pidieron. Y a mí me había impactado tanto esa frase que yo dije que sí, porque también a veces te piden cosas que decís, no sé de dónde agarrarme, no Claro. sé, no, le tengo que restar tiempo a otras cosas. Y a mí me había impactado muchísimo lo que ella dijo, ¿no? Porque además, como vos habrás visto, hay muchos textos que tienen que ver con ser madre, con mi actividad como madre, y ahí esa frase es absolutamente esa cosa de la madre que a mí yo seré chiquita, pero yo soy madre y yo esto lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Y te lo digo y se me llenan los ojos de lágrimas, ¿no? De la frase esa Sí, misma. claro, ¿No? Fue claro. a mí me impresionó muchísimo. Es muy ¿no? impactante, es Sí. muy impactante. Solo esa frasecita, realmente muy Pero yo creo impactante. que acepté porque sabía que me iba a agarrar de esa frase que me había marcado muchísimo, ¿no? ¿Y alguna vez dijiste no, en este tema no? Este tema me están convocando a escribir o a hablar de este tema, en este tema no me voy a meter. Por ejemplo, ahora. No, durante todo este tiempo de este año electoral argentino con tantas cosas para decir,
me han pedido muchas veces de diarios del exterior que escriba una nota sobre lo que estaba pasando en el país. Y me resultaba muy difícil porque hay muchas cuestiones en juego. Yo tengo muy claro lo que pienso con respecto a algunos de los candidatos y hacia dónde quiero que vaya el país y hacia dónde, sobre todo hacia dónde no quiero que vaya el país, básicamente, ¿no? Pero explicar eso y explicárselo a extranjeros también es complicado. Hay que hacerlo. Era muy difícil escribir ese texto para mí. Yo te lo puedo contar a vos, ¿no? Acá pero escribir un texto donde van a quedar las palabras por escrito y donde hay tantas sutilezas para enunciar. Y por otra parte, había tantos textos en todas partes, de tantas personas opinando sobre lo que está pasando, que yo también a veces me pasa que pienso, ¿y qué más tengo para decir? ¿No? Si ya dije un montón de cosas en las redes, si el que abre mi Twitter sabe exactamente lo que pienso con respecto a esto, ¿qué otra cosa más allá de lo que ya dije o lo que dijeron otros tengo para decir? ¿No? Y eso también a veces me detiene. El respeto por la palabra. Y te digo otra cosa, me detenía también un poco el miedo, ¿no? Porque el fascismo trabaja de esa manera. Entonces, una cosa es que vos digas una cosa en Twitter, que después te lo tienen que... Otra cosa que quede un artículo, si ese artículo lo empieza a leer todo el mundo y empieza a circular, en algunos momentos de esta campaña electoral, yo sentí miedo y el miedo operó sobre mí. Después lo supero, ¿no? Y digo, bueno, tendría que haber escrito, a lo mejor, y bueno, a lo mejor sí. Pero no te creas que no fue un factor importante el miedo también. Qué preocupante. Uh-huh. Total. Sí, no digo para superarlo, ¿no? Para no superarlo, para que sepamos para que nos cuidemos y para que lo superemos, pero que sepamos que es uno de los grandes riesgos de elegir políticos fascistas, ¿no? Políticos que se manejan de esa manera, con el miedo, ¿no? Clau, un placer enorme haber conversado hoy con vos. Gracias por venir. Muchas gracias a vos, ¿no? Nacida en el Gran Buenos Aires en 1960, Claudia Piñeiro tiene 10 novelas publicadas, entre ellas Elena Sabe, Las viudas de los jueves, Las grietas de Jara y Betty Boo, varias llevadas al cine. Su última novela, El tiempo de las moscas, retoma a los personajes de la primera, Tuya. Por estos y otros libros recibió premios como el Clarín de Novela, el Pepe Carvalho del Festival Barcelona Negra, el Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón y el Sor Juana Inés de la Cruz. También fue finalista del Booker Prize. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial, presentado por Noelia Barral Grijera.